Mi madre. Ok. Ok. Dale, manito, dale. Ok, ¿cuántas personas están? ¿Cuántas personas Ya están? somos cinco apenas. Bueno, vamos a esperar que hagan otras más. Dame el link, hay personas pidiéndolo. Ok. ¿Listo? Dale, manito, dale, dale. Ok. Hermanos, buenas noches. El Señor esté con ustedes. Hermanos, en esta noche estamos de fiesta, estamos alegres. Estamos reunidos como misioneros de Jesús y María, como Iglesia Católica, como Renovación Carismática en esta noche de bendición. Hoy que tendremos un tema grande para nosotros los carismáticos y es hablar de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Con nosotros está una gran mujer que el Señor ha puesto al servicio de su pueblo y es Cecilia Hoyos, la vicepresidenta del Consejo Nacional de la Renovación de Colombia. Ella ha predicado mucho tiempo en Colombia y creo que fuera de Colombia, si no me equivoco. Y ella es teóloga, está con nosotros, es monteriana. Ella, bueno, el Señor la usa de una forma maravillosa. Y hoy está con nosotros compartiendo lo que el Señor ha hecho en su vida. El tema que hoy nos regala el Señor es sin lugar a dudas testimonio de cualquier carismático. El tema que hoy el Señor nos regala es un tema que nos caracteriza a nosotros como tal. El carismático es aquel que ha recibido la efusión de Espíritu Santo, el cual hace una llenura santa que llena todo su ser. Eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, con nosotros está la Checho, como la llamamos, y ella va a compartir lo que el Señor ha puesto en su vida. Pero antes vamos a orar. Yo te invito donde quiera que estés, que levantes tu mano derecha en la vida de esta gran mujer. Y vamos a clamar sobre ella que haya una nueva efusión de Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en nombre de toda tu iglesia y de la renovación, estamos aquí, Señor, pidiendo para tu hija que olvides su pecado, que olvides todo lo que de pronto no te agrada, pero que le regales tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Que su vida tenga una nueva efusión, una llenura santa a todo su ser. Señor, que su mente, que su corazón, que su cuerpo transpire Espíritu Santo, que de ella salga la gracia tuya, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios ahora mismo la toque a ella y ella pueda comunicar ese toque que recibe en esta noche. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos por su vida. Bendice su vida en todos sus aspectos, Señor. Integralmente bendice la vida de Cecilia Hoyos, Señor. Así la llamaste tú, Cecilia Hoyos. Bendice su vida, Señor. Derrama tu gracia en ella en esta noche.
Señor, te pedimos que la acompañes y la bendigas, que bendigas todos sus proyectos y metas. Señor, y te pedimos que le regales una bendición grande, lo que ella esté pidiendo en estos días. Señor, y la dejamos en tus manos, la sellamos con tu sangre preciosa, la abandonamos en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces vamos con mucha alegría. Antes de darle paso a nuestra querida hermana Checho, vamos a avivar un poquito el espíritu, vamos a sentirnos felices, alegres antes de esta bella prédica que hoy el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Entonces, vamos con mucho ánimo, con mucha alegría. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo, mira lo que hizo mi Jesús. Me salvó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo, mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me salvó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda. Caminando por la senda. De prueba en prueba, de victoria en victoria. Caminando por la senda. Caminando por la senda. Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, de victoria en victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está, vamos a decirle a todos. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Vamos a decirle todo. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Ahora vamos a decirle, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud mi alma será llena. Y que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud mi alma será llena. Allá en el monte, la zarza ardía. Ese soy una voz que le decía. Allá en el monte, la zarza ardía. Ese soy una voz que le decía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo. El nombre
Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía que dice Jesús es dulce, y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía que dice Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, hermanita Checho, somos todo oídos. Muchas gracias por esa sencillez, por esa cercanía, por llamarme por mi sobrenombre. Ahora sí, muchas gracias por esa cercanía, por llamarme por ese sobrenombre, pero realmente la mayoría de la gente me conoce por él, así que a mí me da mucha alegría que lo utilicen con esa cercanía y me hace sentir cercana a ustedes también. Le agradezco mucho primero al Señor y también a ustedes, Comunidad Jesús y María, que están en Sahagún, Córdoba, que además es mi tierra. Mi abuelo paterno y todos mis ancestros son sagunenses. Así que para mí es una alegría compartir con ustedes, que compartimos los orígenes y por supuesto con todos los amigos, los hermanos que se están conectando a esta transmisión, que por supuesto Jesucristo es el centro de ella, su mensaje, el orar, el compartir como comunidad cristiana, el compartir desde la experiencia carismática, este deseo de seguir conociendo a Jesús y de edificarnos los unos a los otros según los carismas y según también lo que Dios nos vaya dando a cada uno. Tal como decía nuestro hermano Elkin, pues es un tema bien interesante. Imagínense, en boca, o mejor dicho, en letras de San Pablo, nuestro lema que vamos a compartir en esta noche, y es esa llenura santa que llena todo mi ser, una llenura santa que es la presencia del Espíritu Santo que está en todos y en cada uno de nosotros, los bautizados. Pero aún como nos dice la Iglesia, toda la humanidad tiene la semilla del Verbo. Nos lo dice en Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y nuestro texto bíblico de fundamento esta noche está en Efesios 4, versículo 24, y en Romanos 12:2. Son dos citas las que vamos a tomar. Pero yo, antes de llegar a la cita lema, quiero hacer un poco de contexto para ver en qué nos vamos a mover para atender el mensaje y para comprenderlo, y para que nosotros los carismáticos, en esa efusión del Espíritu, en ese perenne Pentecostés en el que estamos invitados siempre, pues también seamos portadores del mensaje de Jesucristo, que vaya edificando nuestras comunidades, que vaya edificando la iglesia. Te voy a hacer un poquito de contexto antes de llegar al texto. Entendamos que Pablo está preso cuando le está escribiendo a los de Éfeso. Éfeso es una ciudad muy a lo que es la Turquía de hoy, así que es una ciudad bastante alejada del centro de Jerusalén, del templo, todo eso, y es una ciudad en donde se dan una cantidad, en donde circulan diversos criterios, en donde circulan diversas culturas, en donde circulan diversas etnias. Y hay una realidad. Acontecía en las comunidades a las que Pablo les enseñaba que él siempre hablaba de una venida del Señor, de una venida del Señor. Entonces, la gente está viendo que esa venida no se da, que esa venida no está aconteciendo. Ya han pasado esos primeros entusiasmos
que da al escuchar el mensaje, que tú y yo también los hemos sentido, ese amor primero que nos entusiasma, que nos hace volcar, que nos estremece, que nos toca las fibras del ser, pues ya han pasado ese primer entusiasmo que se desencadenó en esas primeras comunidades y ha venido un poco de desencanto. Ellos están un poco desencantados porque esa venida de Jesús no la han visto, pero lo que pasa es que ellos la están comprendiendo de otra manera. En ambientes no cristianos, esa venida de Jesús, que nosotros la conocemos como parusía, era el término empleado para designar la venida de los dioses o del emperador. Pero Pablo cristianizó eso, lo va a dejar en todas sus cartas, refiriéndose a la venida gloriosa de Cristo. Y al ver a su gente que está un poco cabizbaja por el retraso de esta venida, porque ellos empezaron a preguntarte, bueno, ¿esto que nos anunció Pablo sí es verdad o qué? Como quizás, hermanos, en esta realidad en la que estamos, algunos se estén preguntando, bueno, y eso que a mí me dijeron, que el Señor es todopoderoso y que todo lo puede y que todo lo hace nuevo, si es verdad o no. Y esta es la razón por la que Pablo, a través de cartas, va a estar animando las comunidades. Esta es una carta de bastante fundamento teológico, una carta católica, así se llama la carta que le va a servir a toda la iglesia. Y vamos ahora para el texto. Aunque el lema está en el versículo 24, yo voy a proclamar del versículo 20 al 24. Dice así: pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Antes del versículo 20, o sea, del 1 al 20, hay una parte donde Pablo dice todo lo que se vivía simplemente desde la apariencia. Luego va a decir todos esos actos o todos esos criterios que eran propios de los gentiles o del paganismo para llegar a este versículo. El primer elemento que quiero tocar es vestir. El vestido distingue a las personas. Muchas veces, por el hecho del vestido, nosotros podemos identificar qué profesión tiene la persona. Incluso el vestido nos dice un poco las exigencias de su profesión o del oficio que puede tener. Todo esto nos quiere decir entonces que en un vestido nosotros podemos hacer una comprensión no solo exterior de qué o de quién es la persona, sino también de los sentimientos que puede tener la persona. Cuando nosotros, hablando no solo de profesiones, vemos a las personas vestidas de negro, pues sabemos que están de luto o tristes. A veces el color con el que nos vestimos también expresa un poco los sentimientos que a nosotros nos acompañan. Entonces, el vestido no solamente indica qué trabajo tengo, sino estados de ánimos, lo que se vive, es decir, la vida misma. Y Pablo les va a decir a ellos que se tienen que vestir de Cristo y les va a dar 3 elementos importantísimos para vestirse de Cristo, para revestirse de Cristo.
El primer elemento es el conocimiento de Cristo. Por eso los cuestiona. A ver si es verdad que ustedes lo conocieron o oyeron hablar de él de verdad. El segundo elemento es descubrir que esa venida de Cristo a nuestra vida está directamente relacionada con esa vocación de salvados que indica unos sentimientos, que es humildad y paciencia. Y también que todos esos que nos revestimos de Cristo, bendito sea Dios, conservamos la unidad que nos da el Espíritu Santo. Entonces Pablo, luego de que el vestido designa exteriormente, también puede distinguir algunos momentos de la vida de las personas. Por ejemplo, yo me puedo vestir de médico, pero si no me ven actuando en un hospital, pues ese vestido no es sino una máscara, algo que yo me he puesto sin serlo. Por eso Pablo en este mismo capítulo va a hablar de una donación de carismas para trabajar. ¿Por qué? Porque el revestirnos de Cristo nos compromete, nos lleva a trabajar para ese que nosotros hemos creído. Nos lleva también ese revestirnos de Cristo al recto ordenamiento de las funciones de los diversos ministerios que van a estar al servicio de la edificación del cuerpo. Todo eso contenido en este capítulo 4 de los Efesios. Y ya mencioné que también ese vestido que nos colocamos es para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Es decir, a un estado de perfección que no es otra cosa que la santidad y que no es algo que acontece de manera mágica, que nos acostamos y la pedimos y aparece, sino que en ese revestirnos de Cristo también va apareciendo esa perfección. Entonces, esta fuerza simbólica del vestido de la que habla Pablo siempre también está ligada a un plano religioso, vestidos sagrados para expresarnos según la liturgia o según la fecha o según la celebración algo. Así como la vida de Cristo se nos comunica por los sacramentos, pues también el vestido, el revestirnos de Cristo, también es una comunicación que el mismo Cristo nos hace. Y nosotros fuimos revestidos de Cristo desde el bautismo. Eso no es un acto que tú o yo podamos hacer por fuerza propia. Cristo nos regaló ese vestido en el bautismo, revestidos de la fe, revestidos para ser miembros de la iglesia, revestidos de dignidad de hijos, revestidos de gracias, revestidos de virtudes y sobre todo revestidos de la presencia del Espíritu Santo. Y cada sacramento, cada vez que nosotros celebramos, no solo la Eucaristía, son momentos nuevos de un continuo revestirse de Cristo. Lo que pasa es que ese vestido no es secreto, que nuestra vida, las decisiones tomadas, el no conocer a Cristo, nuestro pecado, pues ensució ese vestido. Así que la salvación entonces es como un vestido que nos distingue, expresa una realidad interior de nuestra vida, de Dios que se nos ha comunicado y que nosotros lo hemos aceptado. Recordemos la parábola del banquete que el padre ofreció para el hijo, que está en Mateo 21, si no me traiciona la memoria, y que cuando el padre salió a revisar el banquete de bodas, encontró a uno que no estaba vestido adecuadamente y lo reprochó.
Y ese revestirnos de Cristo nos invita a concebir la conversión como un cambio de vestir, un despojarse del hombre viejo y vestirse de un hombre nuevo, revestirnos de Cristo. Pero revestirnos de Cristo es adoptar sus criterios, tener sus sentimientos, como nos dice Pablo también en la carta a los Filipenses, conocer su vida, conocer sus obras, conocer su doctrina, conocer su iglesia, para podernos revestir de Cristo. Entonces, el vestido es un signo, el vestido que nos colocamos voluntaria y libremente de la salvación, es un signo, o le dice a los demás, al revestirnos de esos criterios, al revestirnos de ese mensaje, al revestirnos de esa doctrina, lo que nosotros somos. Pero ojo, porque ese vestido de la salvación no es un vestido de carnaval, no es un vestido de máscaras. Eso puede ser una tentación para nosotros los cristianos, que para salvar apariencias, a toda costa nos ponemos el vestido de la salvación sin aún habernos despojado o sin tener la intención de despojarnos. Y por eso, muchas veces, ojalá no sea el caso de los que me escuchan, nos contentamos con cumplir sin tener una verdadera necesidad de fe para la conversión y el cambio de mentalidad. Porque recordemos que la conversión es cambio de mentalidad, cambio de actitudes y cambio de criterios, de actitudes y de cómo tomar las decisiones. Implica las tres áreas. Y nosotros a veces nos quedamos con los cambios de actitudes. Simplemente yo era esto, me tocó el Señor y ya no lo soy. Pero vamos a revisar y tomamos las decisiones igual o peor, y aún peor porque entonces colocamos el nombre de Jesús por el medio y los sentimientos no transforman y no nos sanamos y no aprendemos los verdaderos sentimientos de Cristo. Por eso San Pablo nos indica cómo se ve una persona que se ha revestido de Cristo, que no es del orden del tener o del parecer, sino del ser. Por eso el mismo profeta nos dijo, y Jesús, que no sirve blanquearse por fuera, ni que tampoco sirve ponernos piel de oveja. Eso no sirve. Entonces, este texto también tiene otro elemento bien interesante y es el tema de la unidad. Pero el tema de la unidad va a aparecer después de ese revestirse, es decir, ya estando caminando en los pasos de la conversión. Estamos en un contexto nuevo, hermano. Estamos en un contexto, tú y yo libremente hemos decidido seguir a Cristo. Entonces ya nuestra vida se mueve en un contexto totalmente diferente. Y por eso Pablo en el texto, ojalá lo lean en la casa, va a enumerar una serie de actitudes que caracterizan al hombre viejo, como la dureza de corazón, como robar, como mentir, como la ignorancia religiosa y otras más. Pero a eso San Pablo lo va a llamar la nada, porque realmente eso no tiene ningún valor, como dice él mismo. Y lo que no tiene nada de bueno, pues lo mejor es soltarlo. Y cuanto antes mejor, porque lo que está haciendo es estorbo. Entonces, hay que despojarnos de ese hombre que vive en nosotros y dejarnos convertir por el Espíritu y dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Y por eso es una invitación que Pablo nos hace a completar ese vestido que hemos recibido en el bautismo. Nosotros hemos sido creados como unos seres santos y justos a imagen de Dios. Y renovarnos, como nos está diciendo Pablo,
renovarnos, renovar el espíritu, renovar en la mente, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para asumir esa santidad y asumir esa justicia de Dios, que no es una justicia solamente de ver a quién le toca qué o qué damos, sino una justicia en el amor, una justicia que todo lo juzgas desde el amor de Dios, pero no solo desde los sentimentalismos y del apapache, sino de un amor que por misericordia da a cada quien lo que le corresponde. Me explico. Un amor que cuando haya necesidad de ayudarnos en la conversión nos ayudamos. Un amor que cuando hay necesidad de llamarnos a la corrección nos llamamos. Un amor en el que somos capaces de perdonarnos de verdad. Y todo esto es evidente, pero pensamos, y hoy vemos con tristeza, que si los cristianos de verdad tuviéramos esto presente, no solo en la cabeza, sino verdaderamente en que el comportamiento es lo que indica si nosotros verdaderamente nos hemos revestido de Cristo. Porque no podemos decir que solamente lo tenemos en la mente o adentro. Nos revestimos de verdaderamente de lo que somos. Y la fuerza que nosotros podríamos desplegar más en estas actuales circunstancias en donde se está evidenciando una crisis de fe y en donde la gente está buscando más agarrarse de cosas sensoriales o sensitivas que desde la fe verdaderamente centrada en Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo le está tratando de explicar a ellos con ese revestirse del vestido para que no sigan tan desanimados. Y al explicarles esto, resaltando la unidad, que son un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza y una sola fe. Un solo Dios, Padre de todos. Pero de todo eso, no lo son porque ellos mismos se hayan hecho así. Nosotros no tenemos ese ser un solo cuerpo, una sola fe, una sola esperanza porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios lo ha establecido así. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad no es un pacto. La unidad no es un negocio. La unidad no es algo que alguien se paró y la dijo, como hacemos muchas veces, bendito sea Dios, de ay, sí, unidad, abracito, papachito y listo. No. Eso no es. No es un pacto convencional. No es un pacto negociado. No, porque nos hemos decidido ser una comunidad, sino precisamente que la unidad se va dando o se debe ir dando, es un fruto de los que en la vocación cristiana hemos decidido optar por la salvación de Cristo porque es propio de esa decisión. Si yo decido ser cristiano, la unidad es propia del ser cristiano. Por eso no me la tendrían que estar remachando, no me la tendrían que estar insistiendo. En la renovación carismática, el fundamento teológico que está en la carta de Malinas número 1, timón, camino de nuestra identidad, lo dice claramente. Fundamento teológico, es decir, el soporte, la esencia, el referente, el paradigma de la renovación es la unidad. Y es el mismo y único Dios, Padre de todos, el que al llamarnos nos ha hecho una sola cosa. Nos ha hecho unidad. Es Él. Entonces nosotros tendríamos que revisarnos, sobre todo en la renovación que tenemos ese fundamento, si nosotros verdaderamente hemos hecho esta distinción de que el solo hecho de tener la unidad como fundamento, nadie nos tendría que estar llamando a estar unidos. Ahora, la tenemos que tener en cuenta que frente a la unidad surgen muchos paradigmas, muchos modelos, y pues tenemos que revisarlos. Y tenemos que hacer cambios también como Pablo nos pide hoy, porque es posible que a veces esos cambios de paradigma
o esos paradigmas a los que nos hemos aferrado no han dejado que el Espíritu vaya obrando en nosotros libremente. Entonces, aunque nosotros somos todos cristianos y formamos un solo cuerpo, dentro de ese cuerpo, cada uno de nosotros es uno mismo y diverso de todos los demás, como lo son entre sí las partes más pequeñas del cuerpo. Y cuando uno crece y se desarrolla a su modo en la caridad, en el amor de Dios, se va notando la diversidad, pero permanece la unidad. Y nosotros a veces, con criterios que no tienen nada que ver con la enseñanza cristiana, más forzando, más obligando, hacemos unos esfuerzos por querer mostrar una unidad, pero que a veces no somos capaces ni de sostener con la palabra, con lo que decimos, con lo que vivimos, porque se notan al interior de nosotros mismos unas tensiones, unas palabras que indican que casi que pareciera que no tuviéramos nada en común. Entonces, la vocación de ser cristianos, de ser salvados, es una sola, pero respeta la originalidad personal. Nosotros no somos clones, ni tenemos que hacerlo. La unidad precisamente encuentra su sentido y su comprensión en la diversidad, porque la diversidad en sí misma es lo que refleja la grandeza de Dios. Si todos fuésemos iguales, entonces sería decir que Dios es finito y él mismo ha dicho que él es el infinito. Tendríamos que revisar si nosotros hemos crecido, madurado en ese vestido nuevo y estamos listos para asumir el gran don de la diversidad que refleja la grandeza de Dios, o si por el contrario seguimos siendo reprimidos, censurados, hasta el punto que casi ni nos atrevemos a preguntar o a manifestar un criterio, porque si no confluye en los criterios de los demás, enseguida viene la censura. Ahora bien, la unidad que formamos nosotros, aunque es un don de Dios, en la vida corriente, en la vida común y corriente, a veces en lugar de aparecer como un bien del que se goza, nosotros creemos que puede aparecer mágicamente de la nada. Y por eso se convierte, para los que quieren disfrutar de ella, en una tarea, en un empeño, en algo que tenemos que lograr como si fuera un esfuerzo humano. O sea, tenemos que tener claro que una cosa es ser uno y original y otra vivir la unidad. Porque en la renovación carismática tenemos una experiencia, y es que un mismo carisma se puede manifestar de diversas maneras, aunque a veces que queramos equivocadamente hacerlos manifestar de manera uniforme, solo por poner un ejemplo de lo que es unidad, pero de lo que es originalidad, de lo que es diversidad. Y todo eso, pues, para construir el cuerpo de Cristo. Y para esta tarea vital, nosotros no estamos solos. En este sentido, para esto es la comunidad. Tristemente, a veces aparece para censurar esa diversidad, pero la comunidad debería ser precisamente el ambiente natural, sobre todo en la renovación, en donde se expresa esa gran diversidad, hermanos, porque hay una realidad evidente. La historia de cada uno ha sido diferente. Los criterios construidos con la vida son diferentes. Los modelos de aprendizaje diferentes. Los paradigmas en los que hemos crecido diferentes. Entonces eso no se acaba porque alguien diga tenemos que ser unidad, sino que en ese revestirnos, en esa conversión, pues vamos desechando lo que no es criterio de Cristo, y no por darle gusto a nadie,
sino porque la misma conversión se encarga de depurar, pero nos vamos quedando con la originalidad que el mismo Dios nos ha dado y con esos dones y carismas importantísimos para la experiencia de vida cristiana. Entonces, todos esos carismas están al servicio de la vida cristiana. Y por eso Pablo va a enumerar en este capítulo toda una lista. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos estamos ahí para equipar, para ayudar a las que van identificando su vocación a la conversión, su vocación a la salvación. Del versículo 25 en adelante, Pablo va a nombrar un sumario ético y nos va a decir desechando toda mentira, hablando con la verdad, el que robaba que ya no robe, el que trabaja sino que trabaje con sus manos, que no salga de nuestra boca palabra dañosa, que no entristezcamos al Espíritu con el que fuimos sellados para el día de la redención. Y que toda actitud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de vosotros. Y sed más bien entre vosotros entrañables, perdonándonos mutuamente como os perdonó Cristo Jesús. Nos va a decir Pablo lo que es el humanismo cristiano que Jesús evidenció llamándose el Hijo del Hombre. El hombre del humanismo que tiene los valores y el comportamiento de quien es hijo de Dios de manera clara. Pero eso que Pablo acaba de decirnos ahí, es una consecuencia, ya lo mencioné, en el proceso de conversión va desapareciendo, porque es que la mentira no se nos pegó porque sí, o nos enseñaron a ser mentirosos, o nos enseñaron que la verdad no se dice o tuvimos miedo de decirla y empezamos a mentir. Tantas razones. Y el Espíritu está ahí para ayudarnos a descubrir esa raíz de cada actitud de nosotros, de esas, para poder en la conversión irlas superando. Ahora, para esto es importantísimo lo que nos dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Que es necesario, voy a leerlo textualmente, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hace Pablo que con este texto nos muestra que la renovación de la mente hace que el mundo se convierta en el reino de Dios y que la historia común de nosotros haga parte de la historia de salvación. La renovación de la mente nos lleva a los cristianos que vamos conociendo, no olvidemos a Jesucristo, conociendo a Jesucristo. La mente se renueva en la medida en que vamos conociendo a Cristo. Entre más lo conocemos, así debería ser, vamos conociendo a Cristo. Si no nos vamos renovando, ni de mente, es decir, ni de criterios, ni de actitudes, ni de pensamiento, ni de manera de decidir, tendríamos que revisar a qué Cristo estamos conociendo, como le preguntó Pablo a los Efesios, y si de verdaderamente lo estamos conociendo. Entonces, hacemos con mucha facilidad que nos ajustamos a veces a unos moldes y es muy difícil a veces romperlos. Y cuando nos anuncian que debemos romperlos, lo que hacemos es pretender callar al que nos hace esa invitación para seguirnos quedando con lo que a nosotros nos parece bueno, con lo que nos hace sentir cómodos, con lo que nos hace sentir que es, pero que a veces no es lo que Dios quiere. Por eso Pablo dice
para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena, santa y perfecta. Mucha gente preguntándose hoy si esta pandemia la mandó Dios, pero si fue que la permitió, que si es castigo, que si es por el pecado. Pero también muchos de nosotros más preocupados, pareciendo que le hacemos propaganda al evangelio, que modelar verdaderamente en nuestra vida y en esta situación el cristiano, nuestro cristianismo, nuestra conversión. Y por eso hay muchas corrientes al interior de la iglesia de la RCC que a veces nos cuesta encontrar la fuerza suficiente, porque a veces pueden ser minoría y ser repudiadas. Y por eso, frente a la tentación, frente al responder a Cristo, hoy puede aparecer la tentación de que si tenemos que convertirnos o no, o porque nos dice, o como nos dice Pablo, que nos entre por el oído, porque estamos en una situación en que no vemos lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver: el que llora, el que se cae, el que se tira y qué otras cosas. Pero Pablo dejó muy claro que la fe entre por el oído. La pregunta que nos tendríamos que hacer hoy es si nosotros somos de los que vamos a predicar verdaderamente a Cristo, o cuál es el contenido de nuestro mensaje, para ver si de verdad, porque en el mensaje también se nota cuánto lo conocemos. Y no estoy hablando del conocimiento. El mensaje que nosotros portamos indica que Cristo he conocido. Así que tendríamos que preguntarnos también si estamos buscando ver números reflejados en una pantalla, o si buscamos acercarnos a las personas para seguir en un dinamismo cristiano. Tenemos miedo de que nos olviden. Tenemos miedo. Y si tenemos miedo de que nos olviden, tendríamos que preguntarnos en qué hemos puesto nuestra fe. En una de las consecuencias es aprender a vivir con los demás de ese vestido nuevo. Por eso Pablo nos dice en este texto a los Romanos que hagamos de todo lo que hacemos un culto a Dios. Nosotros no hemos sido salvados por el culto. Nosotros fuimos salvados por una acción humana situada en el corazón del mundo y de la historia de la humanidad, que se llama el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que se entregó por nosotros. Por eso, el hombre nuevo está invitado a vivir conforme a ese nuevo ser de esa entrega de Jesús, no por obligación, no por temor, no por imposición, sino porque atendiendo y aceptando la salvación, no hay otro camino. La fe nos lleva a constituirnos en un nuevo estado, que no es solamente intelectual ni sentimental, sino que abarca todas las dimensiones de la vida, porque todas las dimensiones de la vida están relacionadas con Cristo. Y esta nueva mentalidad que nos propone Pablo en la carta a los Romanos es el nuevo estilo de obrar traído por Jesús. Nosotros no lo estamos descubriendo. Jesús dejó claro en los evangelios ese nuevo estilo de obrar del que ha aceptado la salvación. Esa es la nueva mentalidad de la que habla Pablo. Adquirir esos criterios que nos hacen construir un estilo de vida y que apuntan a la salvación, a la conversión, a todos. Y de ahí sí ponemos todos los esfuerzos, porque hemos creído en que esos son los criterios, en que ese es el estilo de vida y que de verdad Jesús nos salvó. Rechazar un criterio de Jesús y acoger uno de hombre, rechazar un criterio del evangelio y acoger un paradigma que cualquiera establece, rechazar a Jesucristo. Y por lo tanto, rechazar la conversión y la salvación. Hacernos nuevos es la invitación que tenemos
más profundamente y es la tarea que tenemos como creyentes. Esta capacidad de distinguir, de saber qué es lo que nos conviene en orden al reino, no en orden a la realidad temporal, sino al reino de Dios. Y por eso es necesario saber los pasos que se tienen que ir dando y que Jesús y San Pablo es el gran maestro de los procesos, de los pasos. Y para eso es necesario tener en cuenta el discernimiento cristiano, que no es ninguna futurología, que no es para preguntar qué está viendo el otro y qué ve, que no es una adivinación, que no es una suposición, que no es para ver cómo nos va, que no es para ver cómo salió, que no es magia cristiana, sino poner el presente en lo concreto de la vida, en lo que Jesús ha anunciado, no solo como criterio, sino como estilo de vida. Por eso una de las preguntas que cualquiera nos repetimos constantemente es, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y qué más hago? Y nos presentamos ante Jesús con la oración así. Señor, dime lo que tengo que hacer. Señor, dime cómo tengo que hacer. Así nos presentamos ante Cristo. Según lo que nos dice Pablo, una fórmula establece entonces la necesidad de cambiar de mentalidad y más adelante él va a establecer unos principios de la vida cristiana. Entonces, la renovación de la mente es originada por la misma palabra de Dios. No es primero la sensibilidad, el sentimiento, el me caí, no. La palabra de Dios que toca toda la realidad del hombre, interior y exterior. Por eso, el anuncio de Jesucristo no es solamente decirle al mundo que nos salvó y que se entregó y que sufrió y que lo mataron, como un hecho que fue histórico, sino que a la vez propone la nueva manera de pensar y de hacer la vida cristiana. Recordemos, y lo mencioné ayer con otros hermanos, la parábola del trigo y la cizaña, que es un ejemplo perfecto en el que pueden ir creciendo dos realidades y que esa decisión, sabiendo cuál es la realidad buena, sabiendo cuál es el criterio bueno, para desterrar el malo, no es un momento. Entonces, hermanos, hemos compartido dos textos que nos invitan a la renovación, a renovar nuestra mente. Porque San Pablo sí que tuvo esa experiencia. Porque la experiencia de Pablo no fue que alguien le dijo, sino una confrontación de criterio. ¿Por qué me persigues? ¿Y por qué una confrontación de criterio? Porque la razón de su persecución, además de todas las religiosas que conocemos por ser fariseo, es que él perseguía a los del nuevo camino porque seguían a un muerto. Y resulta que el muerto le habló. O sea que el muerto no está muerto. Lo confrontó. Y cuidado, ese nos está hablando. Pero nosotros por creerle muerto, no le estamos poniendo la atención indicada. La fusión del Espíritu Santo no es mágica. No es sensorial, es profunda, lo dice la misma la palabra. Va a sondear, va hasta los tuétanos. Por eso, por no ser sacramento, sino que la recibimos a través de un sacramento, va a depender de qué tanto estemos dispuestos tú y yo para recibir a Jesús, para recibir la salvación, para aceptar los criterios de Cristo, para aceptar su enseñanza y su palabra. ¿Y cuáles son esas disposiciones? Un deseo ardiente de Dios, no de lo que Dios da, no del milagro que puede hacer, no de que me solucione la vida temporalmente, la plata para pagar la universidad, eso Él lo puede hacer, pero el deseo ardiente de Dios es Dios mismo, es decir, su palabra, su estilo de vida, su doctrina, su nombre.
un deseo de conocer y cumplir su voluntad, un deseo de abandonarnos a la providencia divina, a no querer saber siempre, dejarnos sorprender también, un deseo profundo de convertirnos, un arrepentimiento sincero de haber obrado en desacuerdo por la voluntad de Dios y quizás ante la confesión. Estos pasos son los pasos de la conversión. Y por supuesto, ese deseo sincero de nosotros convertirnos y ser verdaderos cristianos. El Espíritu Santo está en la iglesia, está en la comunidad, está en los corazones de los fieles. Y por eso, contrariamente a lo que muchas veces pensamos, sobre todo en la renovación carismática, de que una evidencia de que Él está es lo que sentí, el calor, el frío y demás, que es delicioso, no lo puedo negar, bendito sea Dios. Una de las mayores evidencias de su actuar es la renovación de los criterios y de las maneras como se toman las decisiones. Porque es desde dentro, dijo el Señor, no desde fuera. Es desde dentro. Por eso el Espíritu Santo es una presencia, una experiencia nueva, sorprendente, cautivadora, pero en el interior, y que además nos impulsa a abandonarnos a Él. Cuando verdaderamente hemos tenido una efusión del Espíritu Santo, nos sentimos llenos de esa fuerza nueva que nos lleva a confiar plenamente en Dios. Nunca en las fuerzas humanas, sino en el poder de que Él puede hacer toda clase de obras buenas y nuevas. Y esta fuerza de Dios, que puede cambiar las circunstancias de mi historia, de tu historia, y las condiciones humanas en que está nuestro corazón. Yo recuerdo y lo he contado, que cuando el Espíritu me sondeó a través de la palabra, y yo vi cómo estaba mi corazón, lleno de odio, de ira, de todo eso que Pablo señala en el capítulo y más, yo misma le dije, no te va a dar tiempo de ayudarme a cambiar todo esto, eso es mucho. Y por eso decidí meterme en la dinámica del servicio, para que en la medida en que voy sirviendo, me voy abriendo, porque voy conociendo, porque el ejercicio de los carismas no es un afán para notoriedad, sino una conciencia de que en el carisma hay un testimonio de que el Espíritu está presente. Es el Espíritu testimoniando su presencia en nosotros para la edificación de todo el cuerpo. Y porque no tuve otra manera de contarle al mundo entero el gran amor de Dios, sino sirviéndole a Dios. Por eso, esa renovación, esa efusión que hace el Espíritu Santo, no es un programa, no es una actividad, no es un documento, sino que surge de la espontaneidad y la novedad de la relación con Dios, que se caracterizan en la interioridad. Y por supuesto, el primer paso será, como dice Pablo y como vivió Pablo, escuchar la voz y ver la luz que nos quita todas las cegueras. Y en el conocimiento, como él mismo nos ha dicho esta noche, de quién es ese Cristo, entonces aceptar sin reparos, sin cuestionamientos, porque eso es un signo de que el Espíritu está ahí cuando hay docilidad en la enseñanza de Jesús, pero la de verdad, no la que nosotros queremos dar a veces, que trasladamos nuestra vida a la enseñanza para hacer una catarsis en el mensaje o para ir sorprendiendo, sino el de verdad, el de Cristo. Solo cuando sucede esta revelación, esta efusión del Espíritu en la mente, de verdad empezaremos una conversión. De verdad tendremos presente, porque el Espíritu nos lo recordará, lo que Jesús enseñó. De verdad tendremos presente que el mensaje confronta, que el mismo Jesús lo dijo, que Él no había venido a traer esa paz que nosotros buscamos de alegría y de pañitos, sino contradicción.
Entonces los hermanos seremos hermanos en la originalidad de cada uno, en la diversidad como fue Pedro y Pablo. ¿Quién más diverso y diferente que Pedro y Pablo? Y hoy son la cabeza de nuestra iglesia, la cabeza apostólica. Y verdaderamente cuando eso suceda, seremos verdaderos mensajeros del mensaje de Dios y no del nuestro. Y el ejercicio de los carismas vendrá verdaderamente a ser una fuerza y no un motivo de celos espirituales y no un motivo de celos personales, hasta el punto de querer dañar y acallar a mi hermano, aunque sea desprestigiándolo, aunque sea cerrándole la puerta, aunque sea echándolo y negándole la oportunidad de servir bajo falsos criterios morales como los que nos acaba de narrar Pablo. Y no nos damos cuenta que esos criterios morales son de nosotros y no de Jesucristo. Y somos nosotros los que de verdad necesitamos una efusión de Espíritu Santo que nos permita renovar la mente, que nos permita renovar los criterios, que nos permita confrontar la imagen que tenemos de Jesús con la que Él mismo ha enseñado, que nos permita confrontar el contenido de nuestra evangelización, que nos permita confrontar nuestro ejercicio comunitario, que nos permita confrontar el deseo y ejercicio de los carismas. De eso es lo que Pablo y el Señor nos han querido hablar de esta noche. Y sí que estamos invitados ahora y la iglesia nos está llamando, y se lo decía a los chicos antes de comenzar, que leyéramos el magisterio que ha producido para nosotros todas unas orientaciones pastorales a través de los señores obispos, en donde uno de los elementos más importantes es precisamente el cambio de paradigmas, el cambio de modelos, el cambio de acciones pastorales, no solo durante la pandemia, sino para lo que viene después, y nos compromete con el contenido del mensaje, con la fe que tenemos, con la unidad que vivimos, con la ética cristiana que hemos acogido para ver si verdaderamente es la de Jesús. Bendito sea Dios. Jesucristo es el Señor y ha venido, estuvo entre nosotros para hablarnos, para mostrarnos un estilo de vida, para enseñarnos criterios, para enseñarnos a discernir y para darnos vida y vida en abundancia. Hola. Juan. Hola, Checho. Hola, Elkin. ¿Listo? Listo. No sé si alguien tiene una pregunta o algo antes de orar. Hermanos, la Checho está con nosotros en este momento. Ella está preguntando que si alguien quiere preguntar algo. Es bueno que cuando tenemos a estas personas con nosotros, hacer preguntas para que nuestra vida vaya en crecimiento. Es necesario, hermanos, de que nosotros, eso que se nos viene a la mente en el momento, es porque el Señor nos invita o nos llama al cuestionamiento. El Señor también nos cuestiona. Así que en esta noche, si tienes alguna pregunta, escríbenos para nosotros entonces comunicársela a la Checho y que ella nos pueda responder en esta noche. O ustedes mismos, Elkin, si alguno si les quedó claro el mensaje. Bueno, Checho, yo lo que veo de este mensaje es que
parece que nos estuviesen hablando de uno de los temas del seminario de vida en el Espíritu, el cual es fe y conversión. Fe y conversión. Porque realmente cuando uno ha recibido la efusión del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, la llenura santa que inunda todo nuestro ser, realmente cambia todo. O sea, realmente hace un vuelco a nuestras vidas. Creo que Checho, usted ha sido muy clara en esta noche al decir lo que ha dicho, porque de pronto se esperaba que usted hablara, no, es que viene el Espíritu Santo con fuego, con poder, bien. Pero es que nos habló allá a lo dentro, a lo que está por allá, que realmente es lo que importa que nosotros cambiemos, porque si cambiamos lo de adentro, lo de afuera refleja lo que el Señor ha hecho en nuestro interior. Estoy contento con esto que ha hecho el Señor en esta noche. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. No sé si alguien quiera decir o comentar algo antes de orar, de pedir esa efusión, que no solo se queden los poros en la piel, sino que vaya verdaderamente a cuestionar, a hacer conciencia, a reflejarnos a nosotros mismos como si el Espíritu fuera nuestro espejo que verdaderamente nos conoce. Así es. ¿Quién tiene una pregunta? Nos pueden escribir al interno. Bueno, hermano, aquí en los comentarios, bueno, además de los buenos comentarios que han hecho acerca de esta formación, ¿sí? Acerca de todo lo que nos ha dicho, la gente ha estado muy activa y muy contenta. José Bula dice que quiere explorar un poquito más acerca de lo que usted habló al final, donde se basaba en la cita de Mateo 10, 34, 36. Entonces decía que quiere un poco más de claridad sobre esa parte final. Pero exactamente en qué elemento de la cita o en qué... Bueno, no nos hace claridad sobre eso, solamente tocó el punto de esa manera, listo. Entonces, veamos a ver si encontramos... Si nos en la parábola que mencioné. Exacto. En la parábola que mencioné. Sí, exacto. Ok. En la parábola que mencioné, que no está en Mateo 10. La parábola que mencioné es una de las parábolas del anuncio del reino. Recordemos que Jesús, el anuncio del reino lo va a hacer a través de parábolas. La parábola no es una metáfora. La parábola no es una comparación. La parábola fue una herramienta nueva para anunciar el mensaje, en donde las verdades de la cotidianidad, de la vida cotidiana, van a ser aprovechadas por Jesús para dar a conocer el mensaje. Entonces, esa parábola del banquete de la boda del novio, va a empezar Jesús diciendo, el reino de Dios es como un banquete que preparó un padre para la boda de su hijo y envió por los invitados. Cuando estaban todos sentados, se dio cuenta de que había uno que no se había revestido del vestido de fiesta que indicaba. Entonces Jesús va a utilizar la parábola para indicar que muchas veces los banquetes que él veía, porque va a utilizar un elemento cotidiano, eran propios solamente para personas que tenían los mismos criterios. Por eso va a utilizar el banquete, que estaban identificados y que tal como ocurría, si la persona no estaba realmente vestida de acuerdo al banquete, no era tenida en cuenta y le pedían que se retirara o la sacaban. Pues así es la salvación. Yo no puedo involucrarme en la dinámica de la salvación y tener unos pensamientos contrarios a los que Jesús enseña. Coloco un ejemplo, cualquiera, no sé si se le ocurre a alguien, a Elkin. Muchos de los jóvenes, esta tarde veía un programa de televisión. Yo a veces veo programas para saber qué piensa la gente. Como soy docente, me toca saber qué piensan los jóvenes, en qué se están moviendo. Y decía alguien que hablaba, pues que qué bobada, que la sexualidad era tan natural,
que eso había que vivirla libremente en cada momento, no importa qué edad se tuviera. Que eso era de Dios, que Dios la había dado para que cada quien la viviera cuando quisiera. Pues sin pretender ahondar en el tema de la teología del cuerpo o de la sensualidad, cuál es el criterio de Jesucristo sobre el tema, que realmente nunca lo va a mencionar Jesús en los evangelios. Va a ser Pablo quien más puntualmente va a hablar como de los temas relacionados con sensualidad. Pero sin ahondar en eso, pues de entrada es un criterio absolutamente alejado de la enseñanza del evangelio. De la enseñanza del evangelio. Y lo coloco el ejemplo simplemente para decir que criterios tan diarios, porque eso no es raro, tan diarios. Yo recuerdo que una vez en un congreso en Siervos, una compañera, una amiga de una diócesis de la que yo acompaño pastoralmente, una de las diócesis que me corresponde acompañar como consejera, me dijo: Cecilia, necesito un predicador que le vaya a decir a esos muchachos, porque están teniendo relaciones y saliendo en embarazo, que les vaya a hablar de la castidad y del celibato y de todo eso. Yo le dije: tú estás loca. Con esos muchachos con las hormonas a millón, necesitas enseñarles a vivir. Necesitas enseñarles a tomar decisiones. Hay que enseñarles a conocerse teniendo a Cristo como reflejo. Eso es lo que hay que enseñarles. Porque nosotros creemos que la prohibición enseña. Eso es fariseo. La prohibición no enseña. La prohibición causa miedo. Por eso hay gente que se va mejor de la comunidad cuando siente que ha caído, porque ya sabe de antemano que no la van a ayudar, sino que la van a juzgar. Entonces la prohibición no enseña. Entonces esos son los paradigmas y modelos que nosotros tenemos que revisar, que son diarios, que los tenemos ahí, cerquita, pero que están muy alejados de los criterios de Jesús. ¿Por qué? Primero, porque cada historia es diferente, cada situación es diferente, cada realidad es diferente, esa es la diversidad. Y hace como 2 días conversaba con un amigo. ¿Por qué Jesús le dijo primero que entrarían las prostitutas? Porque los fariseos se quedaban con las propiedades de las viudas, se los quitaban y hasta oraban para quitárselas, como se los dijo una vez en la cena, hasta se las quitaban. Y las mujeres tenían que volverse prostitutas, porque si no, no podían comer. Entonces hay que revisar con ojos de Cristo cada situación. Mirar qué impide asumir el criterio para que venga el Espíritu Santo a sanar, a liberar y a sembrar verdaderos criterios cristianos en nosotros. Porque eso no es solamente aprendernos el texto bíblico y recitarlo, sino entender el mensaje, asumirlo, orar el texto que me trae el mensaje, estar dispuestos, como mencioné en los pasos, a convertir ese criterio o a convertir esa actitud que está cimentada en un falso criterio cristiano. De eso se trata. Hay que ponernos, si queremos ponernos el vestido nuevo, cuidado, que puede ser un vestido solamente moral. Ya antes hacía y ya no hago. O si lo hago escondido. No, no se trata solo de un vestido moral. Se trata de asumir el ser verdaderamente dignos como hijos de Dios, que hemos aceptado la salvación y por eso libre y voluntariamente, como nos dice Pablo, en esa manera de asumir la renovación de la mentalidad, estamos dispuestos a asumir la enseñanza de Jesús, los criterios y el estilo de vida. Bien, gracias por esa respuesta. Gracias. Acá tenemos una pregunta de Joseph Espinel. Nos dice: ¿qué criterios debemos tener como servidores para anunciar el evangelio y no solo las percepciones personales? Pues conocer el evangelio, conocer el sentido del evangelio, el sentido del mensaje de Jesús, que verdaderamente lo que vino a confrontar fue no solo criterios religiosos
sino realidades culturales, sociales, de gobierno, económica, confrontó la realidad humana totalmente. Entonces hay que conocerla, hay que conocer el mensaje de Jesús cada día más. Eso no se conoce en un día. Y aprovecho porque los señores obispos nos acaban de hablar de que para poder discernir hay que tener una profunda formación espiritual. Y los quiero animar, muchachos, a buscar formaciones y formadores que de verdad les vayan sembrando criterios y les vaya enseñando el mensaje. Y ojalá sea un mensaje que, como dije al principio, a todos nos encanta y por supuesto que es totalmente permitido. Esos mensajes que nos animan, que nos hacen sentir las emociones, que nos hacen sentir maripositas en el estómago, pero también ese mensaje que nos va descubriendo, que nos va quitando el velo de la persona de Jesús y del mensaje que nos vino a traer de parte del Padre verdaderamente, que hoy es el mismo que predicó hace 2000 años. Entonces, pero si de algo te sirve, y perdón que sea por la plataforma que lo diga, mi tesis en teología fue precisamente los lineamientos de formación para la renovación católica carismática. Y bueno, si quieres te la puedo compartir por el interno luego. En alguna parte la debo tener guardada. Checho, hay otra pregunta que alguien tiene por aquí y es la siguiente. Me someto a leerla textualmente como me la han enviado. Dice lo siguiente. ¿Cómo avivar el fuego diariamente en mi vida, donde muchas veces siento que bajo y subo espiritualmente? ¿Cómo debo mantener este equilibrio? Bueno, a veces nos pasa eso. Yo creo que todos podemos contar como parte del testimonio que en algún momento hemos sentido que la vida espiritual es como un yo-yo, que hoy está muy alegre, pero más nos demoramos en llegar a la casa después del grupo de oración, que al confrontarnos con las realidades comunes, ¡pum!, se bajó. Es que la experiencia cristiana, cuando es vivida solamente como experiencia sensible, solamente, no estoy diciendo que sea malo, sino cuando parcializo la experiencia a solo el que sentí, a solo el que vi, a solo al que a esas cosas se puede volver riesgoso. Y vuelvo y digo, no digo que sean malas y que haya que excluirlas, sino que tiene que ser equilibrado. Y el equilibrio viene precisamente de que a veces nos sentimos como en el aire. No hay fundamentos, no hay criterios, o si los hay, a veces no le damos la importancia que tiene y seguimos dándole más importancia a todo lo demás, cuando verdaderamente lo que construye la experiencia de fe es el mensaje de Cristo. Por eso él mismo va a decir que cuando construimos sobre arena, que es todo eso, eso se va a derrumbar. Pero cuando construimos sobre la roca, que es Cristo y todo lo que Cristo representa, puede venir el temblor y lo que sea, y nada va a derribar esa experiencia de fe. Entonces, sentimos fuego cuando estamos contentos, cuando vemos que Dios nos hace, cuando vemos que Dios nos da. Pero a veces apenas tambaleamos, Señor, ¿dónde estás? Mira, y entonces, y ahora. Y es normal, porque es un proceso. Pero si nos vemos ahí, si nos vemos en ese momento, hay que buscar, no de manera mágica, solo que alguien me ore, me imponga y me diga qué va a pasar, sino precisamente en la palabra, ¿qué puedo orar para cimentar la experiencia de la fe? Que el Espíritu me la quiere dar, no es solamente que me la puede dar, es que nos la quiere dar. Y por eso el fuego se mantiene vivo, aunque haya 20,000 temblores y tempestades, el fuego no se apaga. Cuando el fuego es del Espíritu, no se apaga. Amén. Cuando el fuego es apagado por cualquier cosa, hay que ver qué fue lo que lo encendió. Amén. Checho, muchas gracias. Creo que hay mucha claridad en todo lo que el Señor ha puesto en su boca y en su corazón. Pero ahora pasemos al gran momento esperado por todos los carismáticos, por todo el
el que se siente cristiano. Vamos a llamar a esa persona que enciende realmente nuestras vidas, al Espíritu Santo, para que nos ayude a cimentar nuestra vida en la roca que es Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle a Santos que nos acompañe con un canto para clamar su presencia que está en nosotros, pero que hoy, en medio de esta situación en la que podemos tener dificultad económica, en la que se ha podido perder el mensaje, Elkin, el que estás en Sagún y no en el seminario como quisieras. En fin, tantas realidades que son sencillas, pero que son de nuestra vida. Queremos que Él venga, que está dentro, que fluya, porque con esa pensadera que tenemos, con ese deseo de quererlo saber todo antes de que acontezca, con ese afán de saber cómo va a solucionar Dios, a veces, como nos acaba de decir Pablo en el texto, lo que hacemos es entristecer su presencia. Vamos a disponernos con alegría, con tranquilidad. Ahí donde estás, disponte, siéntate cómodo. Vamos a volcar, vamos a vaciarnos. Controla, nosotros no somos caballos desbocados. Nosotros no somos olas, como dice Santiago. Controla tu mente, tu pensamiento, céntrate solo en Jesús. No vamos a hacer un ejercicio de control mental, pero nos vamos a ayudar con realidades que tenemos como la imaginación, los sentidos. Todo eso contribuye a la experiencia. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Piensa en Jesús o interiormente menciona su nombre. Descubre tú hoy un auxilio que te dé el Espíritu. Mientras nos va Santos llevando en el canto a esa interiorización, a esa comprensión tan real que es que Él está en nosotros. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos, dile ahí en tu casa. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén, Señor. Espíritu Santo, ven para que nuestra vida no vuelva a ser igual. Ven, Espíritu de Dios, te presentamos hoy nuestra vida, te presentamos hoy nuestra fe necesitada de ti. Te presentamos hoy nuestras realidades, nuestros criterios. El Cristo que hemos conocido para que tú, Espíritu Santo, vengas en nuestro auxilio a hacer lo que la palabra nos acaba de indicar.
una renovación, una efusión desde dentro. Ven, Espíritu Santo, hasta los tuétanos. Cuestiona, concientízanos hoy de la necesidad que tenemos de conocer a Jesús, de conocerlo verdaderamente, para que se suscite por tu presencia, Espíritu Santo, una renovación en nuestra manera de pensar, pero también en nuestra manera de vivir, también en nuestra manera de tomar las decisiones, y de verdad hagamos la voluntad de Dios, que es santa, buena y perfecta. Hoy nos presentamos ante ti, Jesús, tal como dice tu palabra, que llegaban muchos enfermos, que llegaban unos endemoniados, y que por donde tú pasabas, todos eran sanados y liberados. Hoy, según la necesidad de cada uno de nosotros, ven a sanar nuestra historia, que a veces se levanta con tanta fuerza y se opone, Señor, se opone a ti. Ven a sanar nuestra historia, porque hemos aprendido tantos criterios, tantas lecciones, tantas experiencias de vida hemos tenido, dolorosas algunas tan profundamente, que se levantan y se oponen a ti, Señor, y se oponen con fuerza, pero tu Espíritu allana nuestro camino, quita obstáculos no de manera mágica, sino en la manera en que siembra, en la manera en que construye en nuestro interior, se va allanando nuestro camino y nuestro ser de cristianos. Y asimismo, Señor, a pesar de que hemos orado, de que somos conscientes, hay tantos demonios en nuestro interior. Siga habiendo, como dice Pablo, tanta ira, tantas mentiras, tantos celos. Nos aprovechamos de cualquier manera y en cualquier momento del otro. Negamos con nuestro actuar, con nuestras actitudes, e incluso con las palabras de que salen de nuestra boca, lo que a veces ni nosotros mismos nos creemos que somos cristianos. Ayúdanos, Señor. Si nos has reunido en esta noche para escuchar esta palabra, es porque tú, Padre, en el nombre de Jesús, no quieres concientizar que la renovación es interior, para que verdaderamente salga en nuestra vida y en lo que pensamos y en lo que decimos, todo lo referente a lo que es ser cristianos, a lo que es vivir como salvados. Ayúdanos, Señor, porque no hemos entendido lo que es la unidad. Y por eso, en vez de construirla con esos criterios equivocados, lo que hacemos es que la rompemos más y más y establecemos unas brechas inmensas entre unos y otros. Ayúdanos, Señor, porque a veces creemos que el carisma es solamente porque estamos bien, porque ya estamos bien, que nos los has dado porque estamos bien. Pero hoy Pablo nos ha dicho que es para edificar la iglesia y para ser conscientes de que el Espíritu está en nosotros y que ejerciendo el carisma va obrando en nosotros también. Ayúdanos, Señor, para comprender que este camino es en comunidad, que no lo podemos hacer solos, pero que no podemos utilizar la comunidad para esconder y escondernos y colocarnos esos vestidos que a veces parecen un carnaval, un retazo nuevo y un retazo viejo. Y como dijo Jesús, a ningún vestido viejo se le puede poner un remiendo nuevo, porque va a romper el vestido. Y por eso a veces nuestro vestido de cristianos está hecho harapos, Señor, porque es un pedazo de lo nuevo y un pedazo de lo viejo que no hemos podido soltar todavía. Ven, Espíritu Santo, fluye
Sopla con fuerza en nosotros, en nuestra vida. Y hoy en el nombre de Jesús, sondea, cuestiona, ilumina, ayúdanos, pero que de verdad no volvamos a ser igual. Ven, Espíritu Santo. Ven a restaurar mi vida, a reconstruir las ruinas, hazme renacer de tu amor. Tócame y cambia lo que soy. Ven a restaurar mi vida, y a reconstruir las ruinas. Así es, Señor. Hemos llegado a tus pies hechos ruinas, Señor. Pero sobre ruinas, como nos enseña una santa de la iglesia, Santa Laura, sobre ruinas tú puedes hacer una obra que te glorifique, oh Dios. Bendito seas, Señor. Destruye lo que de verdad no es de ti, criterios, acciones, actitudes. Destruye, Señor, y sobre esas ruinas de lo que destruyas, edifica. Haz una obra buena en nosotros, oh Dios, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, bendito seas. Ven, Señor, ven. Ven a restaurar mi vida y a reconstruir las ruinas. Hazme renacer de tu amor. Tócame y cambia lo que soy. Ven a restaurar mi vida y a reconstruir las ruinas. Hazme renacer de tu amor. Mi historia cambiará por ti, Señor. Sí, Señor, que tu amor sea la seducción para decirte que sí. Que tu amor nos seduzca en esta hora, Señor, para dejarte hacer en nuestra vida, para abrir nuestros oídos a tu palabra, para disponernos a la conversión, para aceptar por la fe todo lo que tú nos enseñas, todo lo que tú nos dices, todo lo que tú mismo nos has dicho, Señor. Sí, Señor, ven. Ven, ven a nuestra vida. Ven a nuestra vida que a veces aparenta estar muy bien, que a veces se pone la máscara de estar bien, de tener mucha fe, de ser muy fuerte. Ven a nuestra vida, Señor. Te necesitamos, porque a veces se apodera más el miedo y el temor de fallarte, porque se nos olvida quién eres. El Dios bueno, tierno y fiel, que está siempre presente para ayudarnos. Ven, Señor, ven. Te necesitamos para estar dispuestos para ti. Y hoy te quiero pedir por este grupo de jóvenes. Y en tu nombre, Señor, les dijo como le dijo Pablo a Timoteo, que su juventud no
no sea motivo para que no les crean. Pero al igual los exhorto, como lo exhortó Pablo a Timoteo, a que conozcan la doctrina y la palabra, para que verdaderamente enseñen, tal como le dijo Pablo a Timoteo, que lo que él le había enseñado. Yo les digo, para que verdaderamente enseñen lo que enseñó Jesús y sean portadores para su generación y para las venideras, de que hay una vida nueva, de que hay una vida que se puede vivir en felicidad, y no porque no haya problemas, y no porque no haya dificultades, sino porque Jesús siempre estará con ustedes. Ánimo, muchachos, sigan adelante, dándole a la juventud y a la humanidad que Jesucristo es el Señor. Esa es la mayor alabanza. Que día a día el Espíritu Santo nos permita renovar esa decisión de recibirlo en nuestra vida como el Señor, y que ese sea el fuego que encienda nuestro corazón. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Y te damos gracias, Señor, por regalártenos para darnos una vida nueva. Gracias, oh Dios. Bendito seas. No sé si alguno de los jóvenes quiere cerrar la oración. Bueno, queridos hermanos, vamos a cerrar con esta misma tónica, con este mismo sentir del Espíritu Santo junto a nosotros. Vamos a alabar su nombre antes de irnos, antes de despedirnos de esta oración, de su presencia. Vamos a alabarle. Si puedes levantar tus manos, levántalas. Dile lo que tú quieras decirle, dile cosas bonitas. No necesariamente tienes que decir algo que debes saber, solamente lo que salga de tu corazón. Hoy tu nombre quiero glorificar, y mis manos quiero yo levantar, entregarte todo que yo soy, Señor, el dueño de mi vida es tú. Hoy tu nombre quiero, hoy tu nombre quiero glorificar, y mis manos quiero yo levantar, y mis manos quiero yo levantar, y entregarte todo lo que yo soy, Señor, el dueño de mi vida eres tú. Dile, el dueño de mi vida eres tú. El dueño de mi vida eres tú. Una vez más, el dueño de mi vida. El dueño de mi vida eres tú. Alabanza. Amén, Señor. Te damos gracias. Gracias. Te damos gracias, Jesús, por la vida de nuestra hermana Checho. Te damos gracias por su ministerio. Te damos gracias, Señor, porque tú has preparado todo para esta noche que ha sido de gran bendición. Tú has preparado cada uno de nuestros corazones, todas las personas que nos hemos dado cita para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por mostrarte propicio con nosotros, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas, Señor. Bendito seas. Nos consagramos a tu presencia, Señor, diciendo esa oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Y no olvidamos tampoco a nuestra querida Virgen María. También decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Checho. Bueno. Qué noche tan espectacular nos ha regalado el Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias. Hay mucha claridad en este tema. En realidad, ha sido una noche gloriosa, gloriosa, gloriosa. Bendito sea Dios, muchachos. Ánimos. Ánimos, sigan en lo que les pueda ayudar a sus órdenes. No se desanimen. A lo mejor lo que siempre nos acercamos como el joven judío rico que se acercó a Jesús y le dijo que todo estaba bien. Y Jesús le pidió que cambiara su mentalidad y él creyó que no podía. A veces creemos no poder, pero basta quedarnos con él y él nos ayudará. No lo hará mágicamente. Necesita que nuestra libertad y voluntad que él nos regaló se comprometa con el sí que nosotros le hemos dado. Se comprometa con el perseverar. Lo que sí les puedo asegurar es que siempre estará con ustedes. Que siempre estará con ustedes y los respaldará. Porque no quedará defraudado alguien que haya puesto su fe verdaderamente en Jesús. Amén. Bueno, Checho, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor devuelva el 100 por 1, la bendición abundante a su vida. Que el Señor la acompañe grandemente. Dios Amén. Le pague. Amén. Cuídense mucho. Y quedo atenta. Ore por nosotros y nosotros por usted. Amén. Bendito sea Dios. Cuídense mucho. Abrazo grande. Bendiciones. Muchachos, nos vemos el otro sábado a la misma hora en el Facebook Live, nosotros transmitiendo para celebrar el nombre del Señor. Dios les bendiga.